El sobreviviente apretaba entre sus manos una piedra horrible de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuyo origen los profesores de la Universidad de Sydney, la Sociedad Real y el Museo de la calle College no pudieron determinar, y que el hombre afirmaba haber descubierto en la cabina del yate, en un altarcito improvisado. Este hombre ya recobrado narró una historia de piratería y violencia muy extraña. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansen, de cierta cultura, según oficial en la goleta Emma de Auckland, que partió para el Callao el 20 de febrero con una tripulación de 20 hombres. El Emma dijo fue retrasado y alejado un tanto de su ruta por la tormenta del 1 de marzo y el 22 del mismo mes a los 49,51 de longitud sur y a los 128 grados 54 de longitud. Este encontró a Alert conducido por una tripulación de canacos y mestizos de aspecto patibulario. El capitán Collins no obedeció la orden de dar la vuelta y la tripulación del yate abrió fuego sin aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. Los marineros del Emma, dijo el sobreviviente, se resistieron con valentía, y aunque la goleta comenzó a hundirse, pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación, consiguieron aproximarse al enemigo y lo abandonaron poniéndose a luchar en cubierta. Como los tripulantes del yate combatían de un modo zafiro y cruel, tuvieron que matarlos a todos. 3 de los hombres del Emma, incluso el capitán Collins y el primer oficial Grace, murieron, y los 8 restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, se pusieron a navegar en la dirección seguida en principio por el yate, a fin de descubrir por qué motivo se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente desembarcaron en una islita que no figuraba en ningún mapa. 6 de los hombres murieron allí, aunque Johansen se mostró particularmente reticente a este respecto y manifestó que había caído en una grieta entre las rocas. Más tarde parece Johansen y sus compañeros volvieron al yate e intentaron hacerlo navegar, pero fueron vencidos por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el vigilante Johansen no recuerda nada, ni siquiera cuando murió su compañero William Braden. La muerte no se debió aparentemente a otra causa que a penurias. Cables procedentes de Dunedin informan que el Alert era muy conocido como barco de carga y tenía muy mala reputación. Pitt pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad. Después de la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo, se había hecho apresuradamente a la vela. Nuestro corresponsal de Auckland afirma que el Emma y sus tripulantes gozaban de una excelente reputación y que Johansen es un hombre íntegro. El almirantazgo va a iniciar con una investigación sobre este asunto, durante la cual se tratará de convencer a Johansen para que hable con mayor libertad. Esto era todo, además de la diabólica imagen, pero qué pensamiento despertó en mi mente. Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cthulhu probaron que este tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había animado a la híbrida tripulación a ordenar el regreso del Lema mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en que habían muerto 6 de los tripulantes, acerca de la cual el contramaestre Johansen se mostraba tan reservado? ¿Qué resultado había tenido la investigación del almirantazgo, y que se sabía del odioso culto en Dunedin? Y lo más extraordinario, qué profunda y natural relación de hechos en esta, que se daba una significación maligna e innegable a los sucesos tan minuciosamente anotados por mi tío. El 1 de marzo, el 28 de febrero, de acuerdo con el uso horario internacional, habían tenido lugar una tormenta y un terremoto. El Alert y su mal encarada tripulación había dejado rápidamente Dunedin como obedeciendo un imperioso dictado, y en el otro extremo de la tierra poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciclopea ciudad submarina, mientras un joven escultor modelaba un sueño, la forma del terrible Cthulhu. El 23 de marzo, la tripulación del Emma desembarcaba en una isla sin nombre, perdiendo allí 6 hombres, y en esa misma fecha los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor apogeo y se ennegrecieron con el terror de un monstruo maligno y gigantesco, mientras un arquitecto se enajenaba y un escultor caía presa del delirio. ¿Y qué pensar de esa tormenta del 2 de abril, fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida? Y Wilcox
Salió indemne de aquella fiebre extraña. ¿Qué pensar igualmente de aquellas alusiones del viejo Castro a los antiguos venidos de las estrellas y a su reino próximo y a su culto y a su gobierno de los sueños? Estaba haciendo equilibrios en el borde de un abismo de horrores cósmicos insoportables para un ser humano. En todo caso, no afectaron sino a la mente, pues el 2 de abril puso término de algún modo a la monstruosa amenaza que había sitiado el alma de los hombres. Aquella tarde, después de haber pasado el día enviando telegramas y realizando urgentes preparativos, me despedí de mi huésped y tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes llegué a Dundee, donde a pesar de todo descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto que había vivido en las posadas marineras. El vagabundeo en los muelles era asunto demasiado común y no valía la pena tenerlo en cuenta, pero algo oí a propósito de una expedición terrestre realizada por esos merizos, durante la cual se escuchó el débil golpeo de unos tambores y se vio un fuego rojo en las colinas lejanas. En Auckland me enteré de que Hansen había regresado a Sydney, donde acababa de sufrir un inútil interrogatorio con el pelo totalmente blanco, y que luego de vender su casita en la calle West había regresado con su mujer a su vetusto hogar en Oslo. De su aventura no dijo a sus amigos de lo que ya sabían los oficiales de almirantazgo, y todo lo que pudieron conseguir fue darme su nueva dirección. Volví entonces a Sydney y hablé sin éxito con gente de mar y miembros del corte. Vi el Alert en Circular Quay en la bahía de Sydney, pero nada descubrí en su caso. La imagen en cuclillas de cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal con jeroglíficos se conserva en el Museo de Hyde Park. La examiné con minuciosidad y descubrí que estaba primorosamente labrada y tenía el mismo hondo misterio, extraordinaria antigüedad y sobrenatural rareza de material que el ejemplar más pequeño de la Grèce. Pero para los geólogos, me dijo que el conservador del museo, la estatua era un enigma horripilante, y juraba que no había en el mundo una roca parecida. Recordé temblando lo que había dicho el viejo Castro a la Grèce a propósito de los primeros grandes antiguos. Vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Profundamente perturbado, resolví visitar el oficial Johansen en Oslo. Llegué a Londres, me embarqué en seguida para la capital de Noruega, y un día de otoño puse pie a tierra en un aseado desembarcadero a la sombra de Edgeberg. La casa de Johansen, descubrí, estaba situada en la ciudad vieja del rey Ornald Hadrada, que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad principal adoptaba el nombre de cristiandad. Hice el corto viaje en un taxi y golpeé con el corazón encogido la puerta de una casa vieja y limpia de frente enyesado. Salió a recibirme una mujer de cara melancólica, vestida de negro, quien me comunicó en un inglés vacilante que Gustav Johansen había fallecido. No había sobrevivido mucho a su regreso, pues su aventura marina de 1925 le había minado la salud. La mujer no sabía más que lo oficial, pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba asuntos técnicos, escrito en inglés, con la intención aviesa de que su esposa no comprendiera nada. Mientras pasaba por una callejuela cerca del muelle de Gothenburg, un estado de viejos periódicos, salido de la ventana de un desván, lo golpeó y lo hizo caer. Dos marineros indios lo ayudaron enseguida a levantarse, pero el hombre murió antes de que llegase la ambulancia. Los médicos, incapaces de precisar la causa del deceso, lo habían atribuido a un malestar del corazón y un debilitamiento global. Sentí entonces que un oscuro terror que no me abandonaría hasta que a mi mente me hubiese acordado del eterno reposo accidentalmente. O por otro motivo, me atacaba los huesos. Habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de esos asuntos técnicos me autorizaban poseer el manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me conducía a Londres. Es un relato simple, desordenado, un diario de mar redactado de memoria, en que se intentaba recoger día a día aquel último nefasto viaje. No lo transcribí literalmente a causa de sus confusiones y redundancias, pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor
de las aguas contra los costados del buque se me hizo un tan intolerable que tuve que taponarme los oídos. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aunque descubrió la ciudad y el monstruo, pero ya no podré dormir en paz mientras recuerde el horror que esperaba emboscado del otro lado de la vida, en el tiempo y el espacio, y aquellas malditas criaturas que vinieron de los astros más antiguos y que sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto demoníaco decidido a lanzarlas sobre nuestro planeta cada vez que algún terremoto vuelva a hacer surgir la monstruosa ciudad de piedra al aire y la luz del sol. El viaje de Johansen había comenzado tal como la declarara él mismo ante el almirantazgo. El Emma había dejado Auckland en lastre el 20 de febrero y sintió todo el impacto de esa tempestad consecutiva al terremoto que arrancó a los abismos marinos, el espanto que llenó los sueños de los hombres. Recobrado el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el Alert el 22 de marzo y sentí la pena del oficial de relatar el bombardeo y el hundimiento de su nave. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con un horror realmente significativo. Había algo espantoso en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber, y Johansen se sorprende ante la acusación de crueldad de contra él y sus compañeros hizo la corte. Ya en el yate captaron Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad, prosiguiendo viaje hasta avistar una alta columna de piedra que emerge del océano, y a los 49 grados con 9 de latitud oeste y 126,43 de longitud sur se encuentran ante una costa borrosa y una albañilería ciclopea cubierta de algas que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo. La ciudad muerta de Riley, construida hace millones de años antes de los comienzos de nuestra historia por los enormes y espantosos criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos. Allí yacen el gran Cthulhu y sus compañeros, ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas desde donde envían, luego de incalculables siglos, pensamientos que llenan de temor a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inician el peregrinaje de la liberación y la restauración. El oficial Johansen ignoraba todo esto, pero Dios sabe bien que había visto suficiente. Creo que emergió de las aguas solo la cima de la ciudadela, coronada por un gigantesco monolito donde yace el gran Cthulhu. Cuando imaginó el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, no, siento deseos de morir sin guardar ya más. Johansen y sus hombres se sintieron aterrados sobre la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia, habitada por seres infernales, y debieron sospechar instintivamente que no pertenecía ni a este ni a ningún otro planeta parecido. En todas las líneas de esta estremecida descripción de Johansen se advierte el mismo horror ante el tamaño indescriptible de los bloques de piedra verde, ante la altura vertiginosa del monolito labrado, ante la asombrosa identidad de esas enormes estatuas y bajorrelieves con la rara imagen descubierta en la sentina del Alert. Sin conocer el futurismo, Johansen recoge, al hablar de la ciudad, algo muy semejante a una obra futurista. En vez de referirse a una estructura definida, algún edificio, se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas, superficies demasiado grandes para ser de este mundo y cubiertas por jeroglíficos e imágenes horribles. Mencionó estos ángulos, pues me recuerdan los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era inusual, no euclidiana, y que sugería esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad idéntica impresión. Johansen y sus hombres pusieron pie en la playa de esta espantosa acrópolis y treparon, resbalando por los titánicos y musgosos escalones que ningún ser humano hubiera podido edificar. El sol mismo parecía deformado cuando se lo miró a través de las mismas
de las miasmas polarizadas que se desprendían de esta de perversión submarina. Una amenaza tortuosa acechaba de esos ángulos desconcertantes donde una segunda mirada descubría una concavidad donde se había creído ver la convexidad. Todos los exploradores, todavía antes de ver algo definido, salvo las rocas, los musgos y las algas, se sintieron presas de un indefinible espanto. Todos habrían escapado si no hubiesen temido la burla de los otros, y solo de mala gana se decidieron a buscar, inútilmente, como comprendieron más tarde, algo que sirviese de recuerdo. Rodríguez, el portugués, fue el primero en llegar a la base del monolito y les gritó a los otros lo que acababa de descubrir. Poco más tarde, los hombres contemplaron curiosamente una gigantesca puerta de piedra labrada con el ya familiar bajorrelieve del pulpo dragón. Se parecía, dice Johansen, a la enorme puerta de un granero. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel y dos montantes, pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente como la puerta de una trampa, o algo inclinado como la puerta exterior de un desván. Como le hubiese dicho Wilcox, la geometría del lugar era errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fabulosamente. Briden presionó sobre la piedra en diversos puntos sin resultado. Después Donovan palpó con delicadeza los bordes, apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo largo de la esperpéntica moldura de piedra. Puede decirse que subió si se admite que la puerta no era al fin y al cabo horizontal, y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan gigantesca. Al fin, muy suavemente, muy lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro, y todos vieron que las piedras se balanceaban. Donovan se deslizó o trepó de algún modo a lo largo de uno de los montantes, y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la monstruosa puerta. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, la piedra se desplazaba anormalmente en diagonal, sin hacer caso de todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura mostraba una oscuridad casi total. Estas tinieblas tenían realmente una cualidad positiva, pues ocultaban algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles. Finalmente apareció de aquella cárcel milenaria algo así como una humedad que oscureció la luz del sol mientras se elevaba hacia el cielo. Empequeñecido y arrojado con la ayuda de sus alas membranosas, y el olor salía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable, y Hawkins, que tenía el oído fino, creyó oír allá abajo un sonido chapotante e inmundo. Todos escucharon y todos escuchaban todavía cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen es casi legible de este fragmento. De los 6 hombres que nunca llegaron al barco, cree que 2 murieron simplemente de miedo en aquel instante maldito. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a este abismo de horror inmemorial. Te la pasas diciendo que es un pulpo con cuerpo de dragón. ¿Qué tiene de indescriptible esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico? Una montaña que caminaba. Dios, puede extrañar que en el otro lado de la tierra enloqueciese un gran arquitecto, y que en aquel telepático instante la fiebre devorara al pobre Wilcox, el monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio venido de otros astros, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables, y lo que un viejo culto no había podido conseguir por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por casualidad. Después de millones y millones de años, el gran Cthulhu era libre otra vez. 3 hombres fueron destrozados por aquellas patas membranosas antes de que nadie tuviese tiempo de reaccionar. Que descansen en paz, si hay algún descanso en el universo. Eran Donovan, Guerrera y Armstrong. Parker resbaló mientras los otros 3 sobrevivientes se precipitaban demencialmente en un escenario sin fin de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí, en un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. Esto está interesante, de modo que solo Briden y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hasta el Artes mientras las montañas
mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza y se detenía titubeando al borde del agua. Las calderas habían quedado funcionando a pesar de que todos habían bajado a tierra y bastaron unos pocos segundos de alocadas corridas entre ruedas y motores para poner en marcha el alert. Despacio, entre los horrores distorsionados de esta escena inenarrable, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, el monstruo gigantesco venido de las estrellas emitió unos gritos inarticulados como Polifemo al maldecir el veloz navío de Ulises. Enseguida, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el gran Cthulhu penetró en las aguas e inició la persecución con golpes que levantaron gigantescas olas. Briden volvió la vista y enloqueció. Desde entonces rió a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina mientras Johansen vagaba enfebrecido de un lado a otro. Pero Johansen no había abandonado la partida, comprendiendo que el monstruo alcanzaría seguramente el alert antes de que la presión llegase al máximo. Resolvió intentar algo desesperado. Ya acelerando los motores, subió rápidamente en la cubierta e hizo girar el timón en la superficie de las aguas. Hubo un remolino espumoso y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa que se alzaba sobre las repelentes espumas como la popa de un galeón demoníaco. La espantosa cabeza de pulpo envuelta en tentáculos llegaba casi hasta la punta del bauprés, pero Johansen no retrocedió. Hubo un estallido como el de un globo que se desinfla, un líquido inmundo como el que surge de un hendido pez luna, una hediondez que el cronista no se atrevió a relatar. Durante un instante, una nube verde, acre y enseguecedora envolvió el buque y un hervor maligno quedó a popa, donde Dios del cielo, la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste estaba recombinándose y recobrando su forma original, mientras el alert se alejaba más y más a toda máquina. Eso fue todo. Desde ese momento Johansen se contentó con meditar sobriamente sobre el ídolo de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero, que reía a mandíbula babiante. No trató de dirigir el navío. Después de aquel incidente quedaba un gran vacío en su alma. Luego sobrevino la tormenta del 2 de abril que terminó de nublar su mente. Recordaba confusamente infinitos abismos líquidos de espectrales paredes giratorias, vertiginosos desplazamientos por mundos que escapaban en la cola de un cometa y saltos convulsivos de las profundidades del mar hasta la luna y luego otra vez hasta el mar, donde envuelto en el coro de carcajadas de las antiguas divinidades y de los verdes demonios del Tártaro, con alas de murciélago. Después de esa pesadilla vino el rescate, el vigilante, el tribunal del almirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de retorno a la casa natal junto a Edgeberg. Nada podía narrar, pasaría por demente, lo escribiría todo antes de morir, pero su mujer no debería sospechar nada. La muerte sería para él el beneficioso solo si borraba los recuerdos. Tal era el documento que leí. Lo he guardado en la caja de lata junto con el bajorrelieve de arcilla y los papeles del profesor Angel. Incluiré este relato, esta prueba de mi propia cordura donde se ha unido lo que espero que nunca volverá a unirse. He contemplado todo lo que en el universo puede haber de monstruoso, e incluso los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerán desde ahora impregnados de veneno. Pero no creo que viva mucho. Como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen, así desapareceré yo. Sé demasiado y el culto todavía existe. Cthulhu existe también. Creo en ese refugio de piedra que le sirve de refugio desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha hundido de nuevo, pues el vigilante navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril. Pero sus ministros en la tierra danzan todavía y cantan y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedra coronados de imágenes. Cthulhu tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no el mundo gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce Quien conoce el fin? Lo que es surgido ahora puede hundirse y lo que se ha hundido puede surgir. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota su fin. Llegará el día, pero no debo ni puedo pensarlo. Suplico que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otras manos. La llave de plata.
Cuando Randolph Carter cumplió los 30 años, perdió la llave de la puerta de los sueños. Anteriormente había compaginado la monotonía de la vida cotidiana con excursiones nocturnas a extrañas y antiguas ciudades situadas más allá del espacio y a hermosas e increíbles regiones de unas tierras a las que se llega cruzando mares estéreos, pero al alcanzar la edad madura sintió que iba perdiendo poco a poco esta capacidad de huida, hasta que finalmente le desapareció por completo. Ya no pudieron hacerse a la mar sus galeras para remontar el río Ocranos hasta más allá de las doradas agujas de campanario de Tran, ni vagar sus caravanas de elefantes a través de las fragantes selvas de Clet, donde duermen bajo la luna, hermosos e inalterables, unos palacios de veteadas columnas de marfil. Había leído mucho acerca de cosas reales y había hablado con demasiada gente. Los filósofos, con su mejor intención, le habían enseñado a mirar las cosas en sus mutuas relaciones lógicas y a analizar los procesos que originaban sus pensamientos y sus delirios. Había desaparecido el encanto y había olvidado que toda la vida no es más que un conjunto de imágenes existentes en nuestro cerebro, sin que se ofrezca diferencia alguna entre las que nacen de las cosas reales y las engendradas por sueños que solo tienen lugar en la intimidad, ni ningún motivo para considerarlas unas por encima de las otras. Las costumbres le habían atiborrado los oídos con un respeto supersticioso por todo lo que es tangible y existe físicamente. Los sabios le habían dicho que sus ingenuas figuraciones eran insulsas y pueriles, y más absurdas aún, puesto que los soñadores se empeñan en considerarlas llenas de sentido e intención, mientras el ciego universo va dando vueltas sin objeto, de la nada a las cosas, y de las cosas a la nada de nuevo, sin preocuparse ni interesarse por la existencia, ni por las súplicas de unos espíritus fugaces que brillan y se consumen como una chispa efímera en la oscuridad. Le había encadenado a las cosas de la realidad y después le habían explicado el funcionamiento de esas cosas, hasta que todo misterio hubo desaparecido del mundo, cuando se lamentó y sintió deseos imperiosos de huir a las regiones crepusculares donde la magia moldeaba hasta los más pequeños detalles de la vida y convertiría sus meras asociaciones mentales en paisajes de asombrosa e inextinguible delicia. La encauzaron en cambio hacia los últimos prodigios de la ciencia, invitándole a descubrir lo maravilloso en los vórtices del átomo y en el misterio de las dimensiones del cielo, y cuando hubo fracasado y no encontró lo que buscaba en un terreno donde todo era conocido y susceptible de medidas según leyes concretas, le dijeron que le faltaba imaginación y que no estaba en condiciones todavía, ya que prefería la ilusión de los sueños al mundo de nuestra creación física. De esta manera, Carter había intentado hacer lo que los demás, esforzándose por convencerse de que los sucesos y las emociones de la vida ordinaria eran más importantes que las fantasías de los espíritus más exquisitos y delicados. Admitió, cuando se lo comunicaron, que el dolor animal de un cerdo apaleado o de un labrador dispéptico de la vida real es más importante que la incomparable belleza de Narat, la ciudad de las 100 puertas labradas, con sus cúpulas de calcedonia, que recordaba confusamente en sus sueños, y bajo la dirección de tan sabios caballeros fomentó con esfuerzo su sentido de la comprensión y de la tragedia. De cuando en cuando, sin embargo, le resultaba inevitable considerar cuán triviales, veleidosas y carentes de sentido eran todas las aspiraciones humanas, y cuando contradictoriamente contrastaban los impulsos de nuestra vida real con los altos y futuros ideales que aquellos dignos señores proclamaban defender. Otra vez miraba con ironía los principios con los cuales le habían enseñado a combatir la extravagancia y artificiosidad de los sueños, porque él veía que la vida diaria de nuestro mundo es en todo igual de extravagante y artificiosa, y muchísimo menos valiosa a este aspecto, debido a su escaso atractivo y a su necio empecinamiento en no querer admitir su propia falta de razones y propósitos. Así se fue convirtiendo en una especie de amargo humorista, sin darse cuenta de que incluso el humor carece de sentido en un universo estúpido y privado de cualquier tipo de verdad. En los primeros días de esta servidumbre se refugió en la fe mansa
y santurrona que sus padres le habían inculcado con ingenua confianza, ya que le pareció que de ella nacían místicos senderos que le ofrecían igualdad y alguna posibilidad de huida de esta vida. Solo una observación más cuidadosa le hizo comprender la falta de fantasía y de belleza, la rancia y dictatorial vulgaridad, la seriedad de lechuza y las grotescas pretensiones de inquebrantable fe que reinaban de manera aplastante y opresiva entre la mayor parte de quienes la profesaban, o le hizo sentir plenamente la torpeza con que trataban de mantenerla viva, como si todavía fuera el intento de una raza primordial por combatir los errores de lo insondable. A Carter le aburría la solemnidad con que la gente trataba de interpretar la realidad terrenal a partir de viejos mitos, que a cada paso eran refutados por su propia ciencia jactanciosa, y esta seriedad inoportuna y fuera de lugar mató el interés que podía haber sentido por las antiguas creencias, de haberse limitado a ofrecer ritos soronos y expansiones emocionales con su verdadero significado de pura fantasía.